Llamada diaria de mentoría con Ali Shadibi, número 30. Invitación a las clases de educación continua. Bienvenidos a las llamadas diarias de mentoría. Les habla Ali Shadibi y estamos en la llamada número 30. Estaremos hablando de cómo invitar a las clases de educación continua y ya hemos hablado cuál es la importancia de hacerlo en la llamada anterior. Quisiera darte una idea del origen de estas clases de educación continua. En los principios de doTERRA, los dueños me pidieron que viajara a Taiwán. Yo recién había iniciado y ellos querían que yo fuera a apoyarlos con un entrenamiento de negocios. Y había dos constructores increíbles allá, los hermanos Shang. Ellos iniciaron doTERRA en Taiwán, así que llegué a Taiwán y me llevaron a una clase en un salón que no era muy grande, pero estaba muy lleno y el salón estaba lleno. Y claro que yo no entendía nada. Y había un presentador. Después me enteré de que el presentador era David Chang, que estaba al frente del salón. Él hablaba mucho y muy animadamente. Todos reían y había mucho movimiento. Yo me senté al final del salón y al final de la clase, lo más extraño comenzó a ocurrir. Todos los asistentes a esta clase comenzaron a hacer una línea que zigzagueaba en el salón y llegaba hasta el pasadizo afuera del salón. Ellos tenían en sus manos una tarjeta que parecía una tarjeta de presentación y cada uno llegaba al frente del salón y el presentador ponía una inicial y cada uno de los asistentes avanzaba. Después de tener su inicial en la tarjeta y así pasaron todos los que asistieron a esta clase y yo me preguntaba, ¿qué está pasando? Me pareció muy raro y cuando ya todos habían pasado, ya no había ninguno de los participantes. Fui al frente del salón y hablé con David, que habla muy bien inglés, y le pregunté, dime qué fue eso, y él me respondió que son las clases de educación continua. Y yo pregunté, ¿qué? ¿Qué son las clases de educación continua? ¿Por qué en los Estados Unidos nunca había escuchado de esto antes? Y yo creo que alguien hubiera estado, y yo no creo que alguien hubiera estado haciendo estas clases antes, ¿entiendes? Él me enseñó la tarjetita y en el frente de la tarjeta era como una tarjeta de presentación, tenía impresos 8 clases diferentes. Controla tu peso naturalmente, trío de suplementos de vitalidad diaria, manejo del dolor, balance de hormonas, aroma touch, y en total tenía 8 clases distintas. Estas eran las clases que ellos sintieron que eran las más importantes para que la gente entienda en qué realmente pueden usar los aceites esenciales en sus casas, en su vida diaria y cambiar su cuidado de salud. Y también vi que tenían cajas detrás de ellos durante la clase y David dijo, cuando alguien viene a una de estas clases de educación continua, nosotros ponemos la inicial que sí estuvieron aquí. Y si vienen a las 8 clases, ellos van a recibir un regalo gratis. Y me mostró un difusor de los más económicos. Y cuando ya tienen 8 clases con su inicial, ya son expertos en el uso de aceites esenciales y ya han sido expuestos a muchísimos productos y ya están muy enamorados de algunos aceites y algunos productos específicos y ya no pueden vivir sin ellos. Después él volteó la tarjeta y por el otro lado tenía clases de entrenamiento de negocios y había 4 clases distintas de negocios. Y él me dice que la primera hora tenemos entrenamiento de producto y también tenemos a personas que se quedan para la segunda hora para el entrenamiento de negocios. Y si vienen a todas las 4 clases de negocios, entonces les damos un pequeño regalo para su negocio. Puede ser un libro o pueden ser muestras o los frasquitos de muestreo
o puede ser un estuche para que lleven sus aceites esenciales o guías A la Z y le pregunté si podía darme una tarjeta, que nunca he visto algo así. Lo que tú necesitas saber es que ellos tienen una de las retenciones más altas en toda la compañía, en todo el mundo. Así que lo que pasó fue que yo no los ayudé tanto a ellos en el negocio, pero ellos me ayudaron a mí muchísimo. Regresé a Utah e inmediatamente empezamos con las clases de educación continua. Y ya te voy a dar más detalle, pero son clases que rotan. Y esta es la razón por la que empezamos a tener las clases de educación continua y ha sido un beneficio inmenso para mi organización. Te diré que tú puedes dar algún tipo de incentivo para que vengan a estas 8 clases, así sean 4, la mitad. Durante la clase ellos aprenderán muchísimas cosas y aquí es cuando puedes lucir tus conocimientos de aceites esenciales. Aquí puedes hablar mucho y aquí puedes ser muy creativo, pero no durante la clase de introducción de aceites esenciales. Y en estas clases hablan de muchas cosas geniales y de muchos productos nuevos. Y al final de cada una de las clases de educación continua, hablan de la LRP, que es el programa de recompensas por lealtad. Así que si hay alguien que todavía no está en el programa de recompensas por lealtad, después de la consulta de bienestar van a tener 8 oportunidades más. 8 oportunidades más y se podrán quedar para las clases de negocios. Hablaremos de eso con detalle después. Ahora tú estás invitando a las personas a que vengan a las clases de educación continua. ¿Quieres también agregarlos a los grupos de tu Facebook, en tu área? Quizá ya estén dando estas clases de educación continua y no necesitan tener 2 grupos. Contáctelos y hagan las clases juntos. Y pienso que eso es algo muy inteligente, que en la consulta de bienestar los invites a comenzar a participar de las clases de educación continua. No esperes, no pienses que son nuevos y no van a estar interesados. Cada vez que estés con alguien nuevo, debes hacerle la invitación. Cuando dejas una muestra, los invitas a usar los aceites. Cuando haces el seguimiento, si ya tuvieron una buena experiencia con los aceites, los invitas a la clase. Cuando están en la clase, los invitas a que tengan la consulta de bienestar. Y en la consulta de bienestar, los invitas a las clases de educación continua. En las clases de educación continua, los invitas a hacer su orden de lealtad. Y también los invitas a quedarse a las clases de entrenamiento del negocio. Así que siempre estás extendiendo una invitación. Siempre que estés con alguien y cuando comienzan a ir a las clases de educación continua, es cuando los usuarios se comienzan a imaginar las posibilidades tan amplias al usar aceites esenciales. Y lo que tú realmente quieres es que aprendan de tantos productos y que puedan usar muchos productos diferentes y al final se habrán enamorado con 4 o 5 productos que no van a poder vivir sin ellos por el resto de su vida, y esa es la meta. Con 85% de las personas en doTERRA que solo usan el producto, entonces nuestro objetivo debería ser que los usuarios aprendan a usar más productos, ¿no te parece? Los ciclos de las clases de educación continua más usados son los que duran 8 semanas, 8 clases y tienen 8 temas diferentes cada clase. Y yo creo que, y no creo que importe mucho cuáles van a ser los temas de la clase. Lo que te recomiendo es que los mantengas estandarizados para que tus líderes los puedan duplicar. No tienes que inventar la rueda, así que cuando llega la hora de invitar a alguien a las clases de educación continua, di algo como esto. Estás haciendo un trabajo increíble en invertir en un estilo de vida saludable y quiero que tú logres obtener el mejor provecho
Y porque eres nuevo con doTERRA, cuando tú te inscribes, entonces recibes clases de educación continua en aceites esenciales totalmente gratis. Y me gustaría que tomes ventaja de estas clases de educación continua, porque son increíbles y las posibilidades son infinitas. Desde clases para balancear hormonas, clases para usar productos para mantener el peso saludable, clases para usar productos que mejoran tu estado de ánimo y disminuyen el estrés. Y lo mejor de todo es que todas estas clases son totalmente sin costo para ti, son gratis. Así que me gustaría que participes porque estás totalmente fresco en el conocimiento de los aceites esenciales, así que estás invitado. Las clases son muy entretenidas, vas a poder explorar y aprender, así que me gustaría invitarte a la próxima clase de educación continua y me encantaría ir contigo para que aprendas a usar exactamente cómo son las mejores maneras de usar los aceites esenciales. Ahora, si esta es una persona nueva, no solamente le dejes en la puerta, tienes que entrar a la clase con ella. El objetivo de las clases de educación continua es que esta nueva persona encuentre 4 o 5 productos que siempre necesite y no pueda vivir sin ellos. Y si estás invitando a todo tu equipo y a todos los nuevos inscritos a las clases de educación continua, anda con ellos la primera clase y que se pongan en marcha, especialmente si tienes en tu área una clase presencial a la que puedan ir en persona porque son muchísimo más efectivas que las clases por internet. Ve con ellos. La educación continua ha favorecido el crecimiento masivo de mi organización y no sé cómo será en todos los demás, y no sé cómo será que todos los demás cuidan a su 85% de clientes usuarios. Si no están participando en las clases de educación continua, es más, yo mandé a imprimir las tarjetas para la clase 8 en el frente y 4 en la parte de atrás, y en todo mi equipo sabemos qué les decimos en el momento de la invitación, que cuando hayamos hecho las 8 clases, se les va a regalar un premio. Y así es como se hace la invitación a las clases de educación continua. Y suceden, al final de la consulta de bienestar les puedes decir, como has comprado un paquete, ahora tienes acceso a las clases de entrenamiento y de educación continua totalmente gratis. Te quiero decir todo al respecto y es emocionante. Vamos a la próxima clase, tal fecha. En la próxima llamada vamos a hablar específicamente de la educación continua y cómo es y cómo se hace. Te daré todos los consejos y trucos. Que tengas un lindo día. Bye.